En cuanto a anemia megaloblástica, rápidamente vamos a verlo. En el caso de la anemia megaloblástica, lo que ocurre es de que tanto el ácido fólico como la vitamina B12 van a tener una preponderancia en la síntesis de ADN. ¿Cómo? Por ejemplo, la cobalamina. Entonces, la adenosylcobalamina o la metilcobalamina, es decir, la vitamina B12, va a tener dos funciones. Uno, convertir la homocisteína en metionina. ¿Ok? O lo que va a hacer también es producir la metilmalonilcoenzima A, metilmalonilcoenzima A, en succinilcoenzima. Entonces, acá va a tener una preponderancia la vitamina B12. También, el ácido fólico. ¿Y el ácido fólico, doctora, qué función? ¿Qué función cumple? Lo que hace el ácido fólico es convertir la homocisteína en metionina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando hay un déficit de vitamina B12, va a haber un aumento de la homocisteína y de la metilmalonilcoenzima, porque no va a haber quien haga esta conversión. En cambio, cuando hay un déficit de ácido fólico, va a haber un aumento solamente de homocisteína. Esa es una de las diferencias del ácido fólico y la vitamina B12. ¿Ok? Recordar que la vitamina B12 va a tener una absorción a nivel del ilion. ¿Ok? Y que la vitamina B12 va a ingresar al estómago y a nivel del estómago lo que va a hacer es la secreción de ácido clorhídrico principalmente va a ayudar a que este vitamina B12 se suelte de los otros alimentos que tiene y finalmente a nivel del ilion se va a transportar junto con una transcobalamina, perdón, una proteína, y finalmente va a llegar junto con el factor intrínseco, va a poder recién absorberse a nivel del ilion. Entonces, si no hay factor intrínseco, no va a haber tampoco absorción de la vitamina B12. Si hay alguna patología a nivel del ilion, tampoco va a haber absorción de la vitamina B12. Si hay una disminución del ácido clorhídrico, tampoco va a haber un aumento de una absorción de la vitamina B12. ¿Ok, chicos? Entonces, es cuestión solamente de recordar cómo es que se absorbe y bajo qué tiene que absorberse, ¿no? Recordar que la transcobalamina es lo que hace también la transferrina, ¿no? También va a movilizar la vitamina B12 ya a nivel portal, ¿ok? Muy bien. Entonces, recordar las características de la vitamina B12. En general, de las anemias megaloblásticas, lo que vamos a ver es megaloblastosis, ya habíamos dicho que era la megaloblastosis, pero principalmente vamos a ver polimorfos nucleares hipersegmentados. Y normalmente tienen 3 segmentos, estos no, estos tienen de 5 a más. ¿Ok? Estos polimorfos nucleares. Y va a haber una lenta síntesis de ADN por una deficiencia de las dos enzimas, ¿no? De las dos proteínas, ácido fólico, vitamina B12. Entonces, como también va a producir un efecto en el ADN, puede que también produzca una pancitopenia. Esta es una Villa Pepa. ¿Por qué? Porque son pacientes que van a venir con pancitopenia y nosotros vamos a decir, uy, es una aplasia. Pero si dosamos la vitamina B12 o ácido fólico, vamos a ver de que es en realidad una deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, ¿no? Y esto ocurre porque también lo que hace la vitamina B12 y ácido fólico es poder crear el ADN de las diferentes líneas hematopoyéticas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y glóbulos blancos y plaquetas, ¿no?
Entonces va a haber una pancitopenia. ¿Qué más puede producirse? Como hay una megaloblastosis que no es normal, dentro de la misma médula ósea puede haber un aborto intramedular. Es decir, van a producirse los glóbulos rojos, pero estos van a ser eliminados dentro de la misma médula ósea. Y como hay una pequeña lisis de glóbulos rojos, van a haber de repente un ligero aumento del LDH, un ligero aumento de la bilirrubina. Entonces, como si fuera una anemia hemolítica acompañante. Ahora, recuerden que en la deficiencia, en las anemias megaloblásticas, el volumen corpuscular medio va a ser mayor a 100. ¿Ok? Entonces esto va a ser una diferencia en la pancitopenia. Muy bien, entonces clínicamente vamos a ver que tiene un síndrome anémico, unas alteraciones digestivas, porque el paciente va a tener glositis, vamos a ver que no tiene papilas, una lengua súper inflamada, y va a tener, si es que es en el caso de vitamina B12, polineuropatías, ¿no? Por falta de vitamina B12. ¿Cuáles son las causas? Que no hay una adecuada ingesta, que haya una disminución de la absorción, por ejemplo, por eficiencia del factor intrínseco, ¿ok? Que hayan bacterias o parásitos como el Diphyllobotrium latum, que se encarguen de consumir el vitamina B12 en lugar de que nuestro cuerpo lo haga, o que por ejemplo, hay una alteración de la utilización, como por ejemplo en la anestesia por óxido nitroso, ¿no? Que es una causa rara. Entonces, lo que vamos a hacer es medir séricamente el aumento del ácido metilmalónico y de la homocisteína en el caso de la vitamina B12, y en el caso del ácido fólico, lo que vamos a hacer es un aumento, vamos a ver un aumento de la homocisteína. La causa más frecuente de la anemia megaloblástica es el ácido fólico porque sus depósitos son los más rápidamente, digamos, disminuidos, ¿no? Porque vive 3 a 4, se deposita por 3 a 4 meses. Y en este deficiencia de ácido fólico no vamos a tener problemas neurológicos. ¿Ok? Muy bien. Uy, hay varias preguntas. A ver. Policromatofilia es cuando hay diferentes, hay un tinte al hacer la lámina periférica diferente que indirectamente nos dice que hay un aumento de reticulocitos. No, en el tratamiento de la talasemia se utiliza, de la talasemia o de la drepanocitosis se puede utilizar hidroxiuria, pero puede quedar como el tratamiento de elección. O sea, el trasplante de células precursoras es ya en momentos ya finales, cuando el paciente no ha respondido a todos a todas las terapéuticas que le hemos intentado dar, ¿no? Como esplenectomía y de otros. Ya, la anemia perniciosa puede ser por dos causas. Una, que hayan anticuerpos contra el factor intrínseco o que hayan anticuerpos contra las células parietales. Ambos va a hacer de que, si es que células parietales, va a haber una disminución del ácido clorhídrico, y si es que es contra el factor intrínseco, no va a tener con quién se une la vitamina B12 para finalmente absorberlo. Entonces, la anemia perniciosa va a darse en pacientes que son sobre todo europeos o que tienen ascendencia europea, y que tengan una anemia de tipo megaloblástica, pero cuya causa va a ser por las dos patologías que te acabo de mencionar. ¿Ok? Está asociado también a otros problemas autoinmunes como vitíligo o problemas autoinmunes en tiroideos. ¿No se podría considerar que anemia plástica en el Perú es por deficiencia de vitamina B12? No. La anemia plástica es una patología muy aparte, a diferencia de la deficiencia por vitamina B12. Que en la deficiencia de la anemia megaloblástica se pueda observar pancitopenia es totalmente distinto a anemia plástica, ojo. Clínica fundamental de hemoglobinúria paroxística, nocturna. Paciente que viene con orina oscura en la mañana, que durante el día mejora, que tiene trombosis en sitios inusuales, es que es un paciente joven y que tiene clínica de una anemia hemolítica intravascular. ¿Ok? Muy bien. Si no, no vamos a acabar. Causa más frecuente de anemia megaloblástica, ya lo habíamos dicho, el ácido fólico, la deficiencia de ácido fólico. Causas principales de anemia megaloblástica, deficiencia de folato, vitamina B12, cambios morfológicos típicos de las anemias megaloblásticas, una megaloblastosis.
o aumento de tamaño de los precursores hematopoyéticos, es lo mismo. ¿Qué vamos a ver en la sangre periférica? Ya lo habíamos dicho, neutrófilos hipersegmentados, reticulocitos que no van a aumentar porque va a tener una deficiencia, no aumentados. Y hematíes de gran tamaño por esa misma megaloblastosis que les había mencionado, ¿no? Grandes, o sea, un BCM mayor a 100. ¿En qué tipo de anemia es muy frecuente la elevación de la LDH sérica? En las anemias principalmente hemolíticas. Obviamente, esta es la predominante, que hay una elevación del LDH en las anemias hemolíticas. Y como segunda intención podrían ser las megaloblásticas, por lo que les había hablado del aborto intramedular. Almacén fundamental de la vitamina B12 en el organismo, fundamentalmente a nivel del hígado. ¿La vitamina B12 en qué alimentos se encuentra y dónde se absorben? Principalmente en alimentos de origen animal. ¿Ok? ¿Y dónde se absorbe? A nivel del ilion. Ilion terminal. Ilion. Para la absorción de vitamina B12 es fundamental un factor sintetizado por células parietales gástricas, que es el factor intrínseco. La etiología más frecuente del déficit de vitamina B12, lo básico, pacientes veganos, pacientes vegetarianos, que haya una disminución de la absorción, ¿ok? Como las gastrectomías, anemias perniciosas, o por una alteración intestinal del ilion terminal. ¿Dónde puede haber afectación del ilion terminal? Por ejemplo, infección por parásitos, ya lo habíamos dicho, Diphyllobotrium, o por ejemplo una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuál es la causa más frecuente de déficit de cobalamina, cianocobalamina o vitamina B12? Que tenga una anemia perniciosa, ¿no? Muy bien. También que tenga intestino corto. No es a la cabeza, son las etiologías más frecuentes. ¿Ok? No hay estudios en realidad en Perú acerca de los más frecuentes, las causas más frecuentes. ¿Ok? Pero en general, si tomamos data del extranjero, la anemia perniciosa es la causa, por ejemplo, más habitual de déficit de vitamina, de cobalamina, ¿no? O vitamina B12. En pacientes gastrectomizados te puede dar ambos, pero ¿cómo lo vas a diferenciar clínicamente, ¿no? Tanto la anemia ferropénica, ferritina baja, BCM menor a 80, megaloblástica, BCM mayor a 100, con el antecedente de la gastrectomía, ¿ok? Ambas. Muy bien. Ante un paciente de 67 años que viene de Suecia, que presenta anemia con BCM mayor a 100, anticuerpos frente a células parietales gástricas, hay que sospechar de anemia perniciosa. Ya les había adelantado. En referencia a la patología gástrica, ¿qué sería lo más importante tener en cuenta en este paciente? Los pacientes que tienen anemia perniciosa tienen una mayor posibilidad de hacer un cáncer gástrico. Entonces hay que monitorizarlos así súper estrecho, en un seguimiento estrecho. ¿Cuál es el diagnóstico de anemia perniciosa? Si bien hacemos en los anticuerpos de anticélulas parietales y antifactor intrínseco, hay un test que se utilizaba hace mucho tiempo, que se llama test de Schilling, ya no se utiliza en realidad. ¿Ok? ¿Cuál es el diagnóstico del déficit de vitamina B12? Lo que vamos a hacer acá para poder determinar el déficit es dosar el ácido metilmalónico y la homocisteína, ¿no? Que debería haber un aumento de ambos. Clínica fundamental del déficit de vitamina B12, aparte de los síntomas por anemia, también nos van a incluir pacientes con problemas neurológicos, glositis atrófica. ¿Qué más? Polineuropatías, bueno, forma parte de lo neurológico. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tipo de cáncer gástrico? En general no hay un tipo de cáncer gástrico que nos diga, viene de esta atrofia, ¿no? Normalmente son pacientes que tienen una atrofia gástrica muy severa, ¿ok? Una atrofia gástrica muy severa que desarrollan cáncer gástrico.
pero no hay un cáncer gástrico, un adenocarcinoma, etcétera, fijo, histopatológicamente, que nos diga que viene de una patología por deficiencia de vitamina B12. ¿Okay? ¿Cuál es la alteración neurológica más característica? Bueno, la más característica es la degeneración combinada subaguda de la médula espinal. ¿Ok? Degeneración combinada aguda de la médula espinal. ¿Cuál es la sintomatología más precoz neurológica que se presenta en este tipo de pacientes? Pérdida de la sensibilidad vibratoria. Ante un paciente de edad avanzada con demencia, entre otras patologías que se debe descartar, pues una anemia megaloblástica, ¿no? Se tiene que dosar de todas maneras, B12 y ácido fólico. Las alteraciones neurológicas por déficit, cianocobalamina, siempre aparece cuando existe una anemia. ¿Manifiesta? No. Puede que haya una alteración neurológica sin anemia. Ojo, no necesariamente tienen que ver una anemia megaloblástica para pensar que hay un déficit de esta, por si acaso. ¿Cuál es el tratamiento fundamental para las anemias megaloblásticas? Pues le doy vitamina B12 de manera intramuscular, endovenosa, siempre acompañada de ácido fólico. El ácido fólico, ¿dónde se absorbe? En yeyuno. Y las reservas, ya les había dicho, duran 3 a 4 meses. El déficit de folato es igual a la clínica del déficit de cianocobalamina. La diferencia es la clínica neurológica que va a estar en la cianocobalamina, ¿no? Problemas neurológicos solamente en déficit de B12. El diagnóstico para deficiencia de folato se realiza podemos hacer un dosaje de folato a nivel sérico o aquel que tiene mayor sensibilidad, que es el intraeritrocitario, que está en mayor cantidad asociado y aumento de la homocisteína, ¿no? Tanto en déficit de vitamina B12 como el ácido fólico aumentan los niveles séricos de homocisteína. Tratamiento del déficit de ácido fólico. Obviamente lo suplementas con ácido fólico o endovenoso, que la forma de presentación es el ácido folínico. ¿Ok? Entre un paciente con anemia macrocítica, es decir, BCM más de 100, lo que tendría que descartar es que sea un hipotiroidismo, que tenga consumo de alcohol, ¿ok? Hipotiroidismo, aplasia también podría ser. Muy bien. Para el diagnóstico de anemia megaloblástica se debe solicitar, ya, entonces yo tengo un paciente con anemia megaloblástica, veo una lámina periférica para poder ver si hay hipersegmentación, si hay megaloblastosis, o glóbulos rojos, grandes. Puedo ir haciendo un aspirado de médula ósea, un dosaje de vitamina B12 y ácido fólico. El aspirado de médula ósea se deja como última alternativa, pero se empieza por la lámina periférica y el dosaje de vitamina B12 ácido fólico. ¿Okay? El diagnóstico definitivo, obviamente, ya con el aspirado. Lo que hacemos es ir y ver megaloblastosis.